El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos serán más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Todo acontecimiento, y sobre todo cuando tiene un carácter negativo, nos lleva a cuestionarnos. ¿Por qué tengo que padecer esto? A lo mejor, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Y siempre queremos tener la explicación lógica para el mal. Bueno, hago un paréntesis porque creo que contextualicé al principio de la Eucaristía. Estamos en Cuaresma para quienes están perdidos, tercer domingo de Cuaresma. El primero, la liturgia nos llevó al desierto, lugar de tentación, lugar de escucha, lugar de prueba, lugar para preguntarnos qué es lo fundamental, dónde está el corazón. Segundo domingo, el Señor nos recuerda que la vida cristiana es para optar por un camino de seguimiento que implica cargar con la cruz. Y decíamos en su momento que únicamente tiene sentido cargar con la cruz si estamos con Cristo, porque sufrir por sufrir, eso sería masoquismo. Dárnoslas de altruistas, pues no hacemos absolutamente nada novedoso, porque el cristianismo es mucho más que una opción altruista. Y por lo tanto la transfiguración venía a recordarnos que nuestra vida está hecha para la eternidad y que con esa confianza podemos bajar a nuestra realidad e iluminar aquellos escenarios en donde parece imposible cargar con la cruz. Bajando a la realidad, entonces, ahora sí, este tercer domingo nos lleva a plantearnos sobre esas situaciones que atormentan y que hacen difícil hacer esa opción por Cristo, cargar con la cruz. Siempre vamos también buscando una justificación desde nuestra comprensión. Si estoy enfermo, entonces lo primero que uno hace es mirar qué fue lo que pasó. ¿A quién le echo la culpa? A ver, esto que tengo es genético, entonces la culpa es de mis papás. Tengo que mirar a ver quién fue el que me echó la sal. A lo mejor sí tiene que ver con algún problema por falta de cuidado, entonces hay que justificarlo. Claro, es que usted comió mucho azúcar, es que usted no se cuidó en las grasas, es que usted jamás hizo ejercicio. Y entonces vienen los reclamos. Eso le ha pasado a usted porque usted es perezoso, porque usted no se cuida, porque usted no piensa en usted, porque usted no piensa
en su familia, entonces enfermó a X, a Y o a Z. Y eso es algo que está muy común y arraigado en cada uno de nosotros. A lo mejor me ha tocado una enfermedad dolorosa y entonces también hay que echarle el culpable. Y entonces algunos piadosos dirán, es que la culpa es de Dios, porque Dios lo está castigando. Pero si usted se convierte, si usted se arrepiente, Dios lo va a sanar. Porque es que es lo que Dios le pone a usted para que usted cambie de vida. Y entonces Dios le manda un cáncer, Dios le manda el VIH, Dios le manda el COVID, Dios le manda cualquier cosa. Porque usted es tan malo que se lo merece. Y algunos se convencen de eso. Porque el culpable es Dios. Y a lo mejor también queremos justificar de la misma manera el mal del mundo. Es que el problema de Arauca es Dios que está castigando a esa población que se porta mal, que es injusta, que le ha dado la espalda a Dios. Y entonces también Dios manda a desaparecer a los líderes sociales y se lo tienen merecido porque ¿quién los manda a abrir la boca? Que se queden callados. Ahí está, Dios los está castigando. Y ojalá manden una bomba por allá en la selva y mate a todo el mundo, a esos guerrilleros. Dios los está castigando y se lo tienen merecido. Y muchos piensan así. Y lo que está pasando en Ucrania y el conflicto con Rusia también es culpa de Dios. Es que esos comunistas ahí lo tenían. Dios los está castigando. Y así justificamos todas las guerras en Siria, en Irak, en Afganistán, en cualquier parte. La culpa siempre, digo yo, es del más pendejo. Y el más pendejo siempre es Dios. Hoy el Evangelio nos cuestiona porque es lo que algunas personas creen. ¿Y qué es lo que la gente cree? Pues que esas atrocidades son culpa de Dios y es un castigo de Dios. Y por eso el Señor tiene que decirnos qué imagen tan aberrante tienen ustedes de Dios. Dios no actúa así. ¿Quién dijo que una enfermedad o que la muerte es culpa de Dios? ¿Quién dijo que Dios se comporta de esa manera? A lo mejor ustedes pagan de la misma forma, pero Dios no es así. Pero hay que tener cuidado, porque esas consecuencias, o quizá esos problemas, o quizá ese mal que está en el mundo, es culpa de un problema mucho más grande, y es la cerrazón de un corazón que no reconoce la presencia de Dios. Y lo que nos recuerdan las otras lecturas que hemos escuchado es que Dios también está presente en la historia y Dios sufre con nosotros y Dios se ha metido a nuestra vida para cargar también nuestro dolor y nuestro sufrimiento, porque nada de lo que experimentamos le es ajeno y por eso nos acompaña y por eso también carga nuestro dolor y también redime nuestro sufrimiento. La primera lectura nos recuerda desde el principio quién es verdaderamente Dios. Para nosotros en español el verbo ser o el verbo estar es distinto. En otras lenguas como en el hebreo, como en el inglés, es el mismo verbo para todo. Entonces, la primera lectura podríamos traducirla: Dios es, pero Dios está también. Dios es el que es, pero Dios está también en la historia de su pueblo que sufre, que clama, y por eso entonces Dios se acerca, se mete en ella, porque no soporta la injusticia, porque no soporta el sufrimiento. Y por eso suscita en el corazón de Moisés el deseo de meterse, de involucrarse en la historia de su pueblo para llevarlo a la libertad. Es lo que el Señor también nos pide a cada uno de nosotros. No huir de los problemas, sino meternos en medio del dolor y del sufrimiento para hacer presente a ese Dios que ha venido a salvar, para ese Dios que ha venido a consolar, para ese Dios que nos invita en este tiempo a la conversión. Una conversión que implica un cambio de corazón, un cambio de mirada, un cambio de la imagen que se tiene de ese Dios muchas veces alejado, pero que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso el Salmo responsorial nos recuerda esos atributos por excelencia de Dios: la compasión y la misericordia.
Pues que el Señor nos ayude a tener esas entrañas para dejarnos conmover por el dolor y por el sufrimiento, y que aprendamos a ser misericordiosos, porque en medio de tantas injusticias y en medio de tanto dolor necesitamos aprender a consolarnos y caminar juntos hacia la eternidad.